Con una serie de reflexiones sobre el curso que han tomado los procesos democráticos en diferentes partes del mundo y sobre la problemática a la cual se enfrenta nuestro país a corto y mediano plazo, prosiguió la primera jornada de trabajos del Seminario Internacional Acuerdos Básicos para la Consolidación Democrática que se realiza en el Palacio de la Autonomía. Al participar en el panel Acuerdos Básicos para la Instauración Democrática, Porfirio Muñoz Ledo apuntó que durante este lustro no ha habido en México mayoría política, ni se ha llevado a cabo la reforma constitucional que obligaría a la construcción de un gobierno con mayoría parlamentaria. Más que democratizar el sistema, lo que ha ocurrido es que el sistema se ha feudalizado. ¿Sí? Feudalizado más que federalizado y feudalizado más que una sana división de poderes. Es decir, lo mismo que había, en vez de estar en manos de uno solo de los partidos, ahora está en manos de tres. No hay democratización del sistema, no hay un alto a la corrupción, hay una metástasis de la corrupción que se va por todos los tejidos de la sociedad y no podemos decir que ninguno de los aspectos fundamentales de la democratización se haya avanzado realmente, comenzando por el problema de derechos humanos, aquí subrayado por casi todos los ponentes. En su participación, el catedrático canadiense Philip Osgood afirmó que el proceso de realizar acuerdos básicos para la democracia tiene que ser relevante, efectivo e incluyente desde un principio, porque después es demasiado tarde para llevarla a cabo. Durante el panel, Los acuerdos y los desafíos de la democracia mexicana, Clara Hussidman, consejera de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, señaló que después de 6 años del cambio del partido en el poder, poco hemos avanzado en la instauración de una democracia en México. Dispersos y poco sistemáticos han sido los cambios en la arquitectura institucional. Que una vez alcanzado el cambio del partido en el poder en el año 2000, los sectores impulsores de la reforma democrática no contábamos, como ya lo mencionó Porfirio y que lo decía Woldenberg, con una propuesta suficientemente compartida y apoyada, con un mapa de ruta, para modificar la estructura institucional que fuera dando cauce a una mayor participación ciudadana en las decisiones del ámbito público, a una redistribución efectiva y eficiente del poder y a una mejoría sostenida en las condiciones de vida de la población. Miguel Carbonell, del Sistema Nacional de Investigadores, consideró necesario consolidar la autonomía técnica del Ministerio Público Federal, el cual, dijo, tiene que estar desvinculado del Ejecutivo, además de eliminar el monopolio de la acción penal. En su momento, Pedro Javier González Gutiérrez, director ejecutivo de DECA Equipo Pueblo, atribuyó la incapacidad de la clase política mexicana para construir acuerdos a los lastres del presidencialismo autoritario. Al respecto, alertó sobre el riesgo de que la democracia en México se vuelva sinónimo de conflicto, desorden y lucha sin cuartel por el poder. Que lo que necesitamos en este momento es ante todo pactar reglas. Es pactar las reglas del juego, pactar las reglas de la interlocución, porque solamente a partir de ahí es como vamos a construir las condiciones políticas e institucionales para entonces sí entrar a la discusión o a lo que, como diría Rolando Cordera hace como 20 años, entrarle de lleno a la disputa por la nación. En estos momentos, entrar de lleno a la disputa de la nación, si no hemos pactado reglas de interlocución, de convivencia civilizada, definitivamente nos puede llevar a grados mayores de polarización. Durante su intervención, Gloria Ramírez, coordinadora de la Cátedra de UNESCO de Derechos Humanos de la Universidad Nacional Autónoma de México y presidenta de la Academia Mexicana de Derechos Humanos, se refirió a la educación como tema sustantivo de gobernabilidad. Un país de analfabetas no puede ser un país democrático. Tenemos que revisar, yo pienso, de fondo, cuál es este aspecto que nos mantiene en un rezago amplio en todos los niveles educativos y que además nos lleva al país de las simulaciones. Entonces, de lo macro que han presentado las personas que me antecedieron, yo voy a acercarme a ese micro, en el que efectivamente considero que la educación debemos verla como un elemento de gobernabilidad, pero no como ese derecho simple, sino verlo hoy como un derecho complejo. Ya es el derecho que necesita efectivamente de compartir el derecho a la democracia. El derecho también no solamente al acceso a la educación, sino el derecho a una educación de calidad, el derecho a una educación permanente
el derecho también a exigir cuentas en el ámbito educativo. Emilio Álvarez y Casa, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, ubicó el 2 de octubre de 1968 como un momento simbólico de fin y de inicio. De fin, en términos de las señales de agotamiento brutal de un gobierno que por una parte mostró los límites reales del ejercicio del poder sin límites y por otra parte mostró muy claramente el inicio de una larga transición en la lógica de la construcción de un gobierno que se relaciona distinto, unos ciudadanos que se relacionan distinto con ese gobierno. Simbólicamente también podríamos decir esa etapa terminó el 2 de julio del 2000. Durante este primer día de trabajos del Seminario Internacional Acuerdos Básicos para la Consolidación Democrática, participaron también Don Guyen, asesor de gobernabilidad del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Mateo Lejarza Cantú, miembro del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato de Telefonistas, el politólogo José Fernández Santillán, Jean-Claude Collard, académico francés, y Jorge Sandoval, miembro del Sindicato Nacional de Telefonistas de la República Mexicana.